Buenas tardes muchachos. Una vez leída la teoría, vamos a pasar a ver lo que es la estructura de los algoritmos. ¿Listo? Recuerden que deben haber leído primero todo lo que es un algoritmo, datos, variables y constantes y expresiones para tener y poder comenzar con lo que es la estructura de los algoritmos. Bueno, vamos a hacerlo en el blog de notas y luego pasaremos a un intérprete para que veamos cómo es el funcionamiento en sí. Hablamos el blog de notas. Vamos a comenzar con un ejercicio muy sencillo. Vamos a hacer la suma de dos números entonces. ¿Cómo es la estructura? Dice un algoritmo tiene un inicio y un fin. Entonces, inicio. Siempre para arrancar un algoritmo se coloca inicio. ¿Cierto? ¿Qué sigue después de inicio? Tenemos que definir variables. Es decir, eh, coger, crear un espacio en memoria para guardar los datos que voy a procesar. Entonces, en este ejercicio, como es una suma de dos números, entonces necesito sacar las variables que me contengan cada número y que me contenga el resultado de la suma. Entonces, primera variable, la vamos a llamar número uno, ¿cierto? Y le vamos a decir cero. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una variable numérica. Cuando vamos a hacer una variable de texto, esta debe definir entre comillas. Como número uno va a ser un número, lo que le da a digitar el usuario, entonces lo tenemos que colocar entre ver con un cero. Si por ejemplo fuera nombre, el nombre de X, ¿cierto? De alguna persona, esto no le daríamos cero, porque no es número, es carácter. Y se colocarían en comillas, perdón. ¿Cierto? Bueno, entonces, sumamos. Número uno cero. Necesitamos el otro número que vamos a sumar. Número 2 también va a ser numérico, ¿cierto? Y una variable que es resultado o suma, como lo quieran llamar, que me va a arrojar un número, entonces por lo tanto vendría siendo cero también. Listo, ya hemos definido las variables. Durante el desarrollo del algoritmo puede que surjan otras variables, entonces ustedes las deben ir añadiendo a medida que van desarrollando el algoritmo. Después de que definimos las variables, sigue otro proceso que es eh, leer la información que necesito para realizar ese proceso o ese problema, ¿cierto? Entonces primero necesito que me lea, entonces se coloca la palabra lea. Léame, ¿qué necesito saber para yo sumar dos números? ¿Cuáles son los números? Entonces, que me lea el número uno y que me lea el número 2, ¿cierto? Entonces necesito que el usuario me digite el primer número y el segundo número para que el programa con la siguiente línea de código que viene me desarrolle el algoritmo. ¿Qué cuál es? Sumar dos números. Listo, después de que ya tengo los dos datos para poder realizar la suma, le digo que me realice el proceso. Entonces vendría siendo, ¿cómo lo realizaría? De la siguiente manera. Resultado, que fue que llamamos la variable, ¿cierto? Que es la que me va a contener el resultado. Es igual a que al número uno más, porque es una suma, el número 2, ¿cierto? Y ahí me realizaría el proceso. Luego de que realice el proceso, que necesito que me lo muestre en pantalla. Para mostrarlo en pantalla es con la sintaxis imprima
Imprima que el resultado. Imprimame el resultado. Y por último, fin. Tiene que tener un fin. Se tiene que cerrar, ¿cierto? ¿Cómo comprobamos nosotros que sí está funcionando este algoritmo? Entonces, para comprobar que este algoritmo sí está funcionando, existe algo que se llama prueba de escritorio. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Recorriendo cada línea de código y ejecutando el proceso, ¿cierto? Entonces, inicia el algoritmo, ¿cierto? Entonces inicia. Luego me dice, número uno vale cero. Entonces, número uno vale cero. Número 2 vale cero. Perdón, ahí yo me quedé. Luego dice, número 2 igual cero. Entonces, número 2 igual cero. Luego me dice, resultado igual cero. Entonces, resultado igual cero, ¿cierto? Luego me dice, léame el número uno y el número 2. Entonces, número uno, digamos que el usuario le digitó, por decir algo, 5. Y el número 2, entonces, digamos que el usuario digitó 4, ¿cierto? Luego que me dice, que el resultado hágamelo igual al número uno más el número 2. Entonces, resultado hágamelo igual número uno, ¿cierto? ¿Y cuánto vale número uno? 5. Ya no vale cero porque ya le dimos un valor aquí que es 5, ¿cierto? Entonces colocaríamos 5 más, ¿cierto? Más que el número 2. ¿Y cuánto vale el número 2? Vale 4, ¿cierto? Entonces aquí vendría 4. Y aquí me guardaría el resultado de esta operación, ¿cierto? Luego me dice, imprímame el resultado. ¿Y el resultado cuánto es? 5 más 4, 9. Entonces, ¿cuánto me va a imprimir o qué me va a mostrar en pantalla? 9. Fin. Se cierra el algoritmo. Ahí termina.